En el siguiente problema se pide calcular el circuito equivalente de Thevenin y de Norton, considerando como carga al inductor que se encuentra entre los bornes AB, es decir, el inductor L3, el de 50 milihenrios. Aquí tenemos dos fuentes, una de corriente y una de tensión. Ambas operan a 500 radianes sobre segundo. Vamos a cambiar al dominio de la frecuencia, teniendo omega igual a 500 radianes sobre segundo. La impedancia del inductor 1 es igual a J omega L1, que es igual a J por 500 por L1, que tiene un valor de 200 milihenrios, es decir, por 0.2, que da como resultado J 100. La impedancia del inductor 2, ZL2, es igual a J omega L2, donde omega es 500, L2 tiene valor de 80 milihenrios, eso es 0.08, que da como resultado J40. Mientras que para el inductor L3, JL3 es igual a J omega por L3, que es igual a J por 500 por 0.05, lo cual da como resultado J25. Todos estos están en ohms. Sustituyendo los valores en el dominio de la frecuencia, tenemos que la impedancia de R1 es 200 ohms, la impedancia de L1 es J100 ohms, la impedancia de R2 es 40 ohms, la de R3 es 20 ohms, la de L2 es J40 ohms, la de ZL3, que es la impedancia de carga, es J25 ohms, mientras que los fasores de corriente de esta fuente es 0.1 con ángulo de 25 grados, mientras que para esta otra fuente es 10 con ángulo de 30 grados. Ya tenemos este circuito en el dominio de la frecuencia. Ahora vamos a obtener el circuito equivalente de Thevenin. Primero, para obtener la impedancia de Thevenin, que es equivalente a la de Norton, hay que retirar las fuentes, hacerlas cero. Para Z de Thevenin, las fuentes de corriente se hacen circuito abierto. Las fuentes de tensión se hacen circuito cerrado. Aquí estaba la fuente de tensión. La impedancia de carga se debe de retirar. Ese era el primer paso. Ok, entonces como no tenemos fuentes dependientes, la impedancia de Thevenin se puede obtener como el equivalente de estas impedancias en los bornes AB. Observemos, todas estas impedancias, estas tres, se encuentran en paralelo, lo que va a dar como resultado una impedancia equivalente a el inverso de la suma de los inversos de la impedancia de 200, la de J100, la de 40, esto a la menos 1. Esto da como resultado 30 más J10. Observemos que estas otras dos impedancias se encuentran en serie, lo que da como resultado 20 más J40. Así que reduciendo esas impedancias en paralelo y en serie, se tiene una en paralelo que tiene valor de J de 30 más J10, y está en serie con la otra impedancia que tiene valor de 20 más J40. Esto es en los bornes AB. Por último, esto es equivalente a tener una sola impedancia de estas dos en serie con valor de 50 más J50 en los bornes AB, que es equivalente a la impedancia de Thevenin, igual a la impedancia de Norton. Ahora procedemos a calcular la tensión de Thevenin.
del circuito original en el dominio de la frecuencia, primero hay que retirar la impedancia de carga en los bornes AB. La tensión de Thevenin es la que se encuentra en estos bornes VTH. Observemos lo siguiente: estas dos impedancias que se encuentran en serie están en circuito abierto con respecto a los bornes AB. Por lo tanto, la tensión de Thevenin medida de AB va a ser igual a la tensión medida de este nodo hacia B. Por lo tanto, podemos quitar estas dos impedancias y medir la tensión de Thevenin como la que se encuentra en el nodo señalado. Además, podemos reducir estas dos impedancias que se encuentran en paralelo como una impedancia equivalente. El inverso de la impedancia de 200 más el inverso de la impedancia de 100. Eso a la menos 1 da el valor de la impedancia equivalente, que va a tener un valor de 40 más J80 en ohms. Bien, entonces el circuito equivalente donde ya se quitan estas dos impedancias es el siguiente, y donde también se reduce las impedancias que están en paralelo. Este mismo circuito se puede convertir de la siguiente forma, haciendo una transformación de fuentes de estos dos elementos, esta fuente de tensión con esta resistencia ZR2. Bien, haciendo lo que acabo de mencionar, convertimos esto a una fuente de corriente que está conectada en paralelo con la misma impedancia de 40 ohms. Esta fuente de corriente tiene el valor de 10 con ángulo de 30 sobre 40, que da como resultado 0.25 ángulo de 30 grados. Esto se pone aquí como el valor de ese fasor de corriente. Una vez que ya tenemos este circuito equivalente, podemos determinar la tensión de Thevenin por medio de un análisis de nodos. Como todas están en paralelo, vamos a nombrar primero esta corriente como IY y la corriente de esta impedancia como IX. Bien, ahora analizando este mismo nodo, se obtiene que las corrientes de entrada en este nodo son iguales a las de salida, es decir, 0.1 con ángulo de 25 grados más 0.25 con ángulo de 30 grados. Estos dos fasores son los de las fuentes de corriente. Esto es igual a IX más IY, donde IX es igual a la tensión de Thevenin sobre la impedancia de 40 más J80, y la corriente IY es igual a la tensión de Thevenin sobre 40. Factorizando la tensión de Thevenin se tiene de donde se puede despejar la tensión de Thevenin, como esta ecuación. Resolviendo y calculando en la forma polar, se tiene que la tensión de Thevenin es igual a 11.0593 con un ángulo de 47 grados. Esto está en volts. Por lo tanto, el circuito equivalente de Thevenin sería el siguiente. La fuente de alimentación de Thevenin sería la de 11.0593 con ángulo de 47 grados. Y la impedancia de Thevenin sería ZTH con valor de 50 más J50 ohms. Mientras que la impedancia de carga es la de J25 ohms. Siendo esto
el circuito equivalente de Thevenin y los bornes AB. Esto es en el dominio de la frecuencia. Esto tiene un equivalente en el dominio del tiempo. Observemos que esta impedancia tiene un valor real y un valor complejo. Cuando se cambia el dominio del tiempo, se puede sustituir por una resistencia y algún elemento que tenga equivalente como impedancia J50. Al tener un signo positivo, podemos darnos cuenta que podría ser un inductor, ya que un capacitor va a tener signo negativo en la parte imaginaria. Por lo tanto, esto ya transformado en el dominio del tiempo sería 11.0593 coseno de la frecuencia angular, que es 500 t, más el ángulo de 47 grados. La impedancia se transforma al dominio del tiempo con un equivalente, que sería una resistencia de 50 ohms, y lo que sería equivalente a esta impedancia de J50 tendría que ser un elemento inductivo. Sabemos que la impedancia ZL es igual a J omega por L, por lo tanto L tiene que ser igual a ZL sobre J omega. En este caso, esta impedancia debe de ser J50. Así que sustituyendo tendríamos J50 sobre J500. La frecuencia angular es de 500, lo que da como resultado 0.1. El inductor sería equivalente a 0.1 henrios. Este se coloca aquí, 0.1 henrios. Mientras que la impedancia de carga es la original, con un valor de 50 milihenrios. Y este ya sería el circuito equivalente de Thevenin en el dominio del tiempo. Aquí tenemos los bornes A y B. El circuito equivalente de Thevenin se utiliza cuando se desea analizar una carga, esta Z de carga, y por alguna razón se desea cambiar su valor. Por ejemplo, ahora ya no es J25, ahora sería J30. Todo el circuito equivalente de la izquierda no cambia su valor. Por lo tanto, su análisis resulta más fácil, ya que solamente se cambia un elemento y medir su tensión y corriente que fluyen en este circuito es mucho más fácil de analizar que la del circuito original. Este sería el circuito original en el dominio de la frecuencia. A partir del circuito equivalente de Thevenin es posible deducir el circuito equivalente de Norton a través de la siguiente ecuación. La corriente de Norton sería equivalente a la tensión de Thevenin sobre la impedancia de Thevenin. Esto es igual a 11.0593 con un ángulo de 47 grados sobre la impedancia de Thevenin, que es 50 más J50. Esto da como resultado 0.1564 con un ángulo de 2 grados. Ya se obtuvo el valor de la corriente de Norton, pero ¿qué pasa si no se hubiese calculado a través de la tensión de Thevenin? Es decir, empezar desde cero el análisis del circuito en el dominio de la frecuencia. Entonces se realiza el siguiente procedimiento. Partimos del circuito en el dominio de la frecuencia y esta impedancia de carga se retira. Se sustituye por un cortocircuito y la corriente de Norton es la que fluye de los bornes A a B. Este es el fasor de corriente
de Norton. Entonces a partir de aquí se analiza este circuito y se determina el valor de la corriente de Norton, de donde se toman estas dos impedancias en paralelo, se saca el equivalente y estas dos impedancias en serie, obteniéndose este circuito equivalente donde ya se sustituyen estas impedancias en serie y estas dos impedancias en paralelo. Ahora, si transformamos estos dos componentes, esta impedancia en serie con esta fuente de tensión, se puede obtener un circuito equivalente haciendo transformación de fuentes a una fuente de corriente con una impedancia en paralelo. Una vez que ya se sustituyó esta fuente en serie con esta impedancia por esta fuente en paralelo de corriente con esta impedancia, se puede hacer una reducción de este mismo circuito. Observemos que esta impedancia está en paralelo con esta otra impedancia y esta corriente está en paralelo con esta corriente. Por lo tanto, estas corrientes se suman y estas impedancias se obtiene su circuito equivalente en paralelo. Obteniendo cerca el paralelo de esas dos impedancias es el inverso de 40 más J80 más el inverso de 40 es solo menos 1, queda como resultado 30 más J10. Mientras que la suma de las dos fuentes de corriente, 0.1 con ángulo de 25 grados más 0.25 con ángulo de 30 grados, es igual a 0.3489 con ángulo de 32.1473 grados. Obteniéndose este circuito equivalente donde estas dos impedancias se saca el equivalente en paralelo y estas dos corrientes se saca su equivalente al sumarse. Ahora tenemos un circuito donde hay dos impedancias y una fuente de corriente. Se desea saber la corriente en la impedancia de 20 más J40. Se puede utilizar un divisor de corriente en esas dos impedancias. La corriente en esta impedancia es igual a la impedancia con la que está en paralelo sobre la suma de ambas impedancias multiplicada por la corriente, es decir, 30 más J10 sobre la suma de 20 más J40 más 30 más J10. Eso multiplicado por el fasor de corriente de la fuente 0.3489 con ángulo de 32.1473 grados. Si desarrollamos esto y lo expresamos en la forma polar, la corriente de Norton es igual a 0.1564 con un ángulo de 2 grados. Está en amperes. Comparando el resultado, observemos que es el mismo valor que se obtuvo de la transformación de fuente de la tensión de Thevenin. Pero aquí se obtuvo la corriente de Norton a partir del circuito original. Cuando alguien está analizando un circuito de este tipo, decide si analizar el circuito equivalente de Norton y hacer una transformación hacia el circuito de Thevenin o viceversa. Bien, ahora este circuito equivalente es de la siguiente forma: la fuente de Norton con valor de 0.1564 con ángulo de 2 grados y una impedancia en paralelo que es igual a la de Thevenin de 50 más J50. Esto va en paralelo con la impedancia de carga en los bornes AB, donde Z de carga es la impedancia de J25. Y para expresarlo en el dominio del tiempo, se sustituye el fasor de corriente de esa fuente por su equivalente en el dominio del tiempo, 0.1564 coseno de la frecuencia angular, que es 500 t más 2 grados, mientras que esta impedancia que está en paralelo sería equivalente a una resistencia de 50 ohms y a un inductor con valor de 0.1 henrios. Y aquí la impedancia de carga es equivalente a un inductor
con valor de 50 milihenrios. Y estos son los bornes AB. Y así se obtiene el circuito equivalente de Norton, siendo este el equivalente de Norton en el dominio de la frecuencia y este de aquí en el dominio del tiempo. Como se había mencionado anteriormente, este circuito es equivalente a todo el circuito original. Entonces se puede sustituir el inductor L3 conservando la parte del circuito lineal como su equivalente de Thevenin o de Norton, y analizar mucho más fácil el nuevo comportamiento de este componente sin necesidad de hacer todos los cálculos necesarios del circuito original.